Saludos a todos, estamos en el día 16, seguimos con el Catecismo Católico, Catecismo leído, día 16, 2 de 2, primera parte, segunda sección, capítulo segundo, 520 al 535, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día, perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Punto 520. Durante toda su vida Jesús se muestra como nuestro modelo. Él es el hombre perfecto, que nos invita a ser sus discípulos y a seguirle a su anonadamiento. Nos ha dado un ejemplo que imitar. Con su oración atrae a la oración, con su pobreza llama a aceptar libremente la privación y las persecuciones. Punto 521. Todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirla en Él y que Él lo viva en nosotros. El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo hombre. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. Nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo, en lo que Él vivió en su carne, por nosotros y como modelo nuestro. Debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús y pedirle con frecuencia que los realice y lleve a plenitud en nosotros y en toda su iglesia, porque el Hijo de Dios tiene el designio de hacer participar y de extender y continuar sus misterios en nosotros y en toda su iglesia, por las gracias que Él quiere comunicarnos y por los efectos que quiere obrar en nosotros gracias a estos misterios, y por este medio quiere cumplirlos en nosotros. 2. Los misterios de la infancia y de la vida oculta de Jesús. Los preparativos. Punto 522. La venida del Hijo de Dios a la tierra es un acontecimiento tan inmenso que Dios quiso prepararlo durante siglos. Ritos y sacrificios, figuras y símbolos de la primera alianza. Todo lo hace converger hacia Cristo. Anuncia esta venida por la boca de los profetas que se suceden en Israel. Además, despierta en el corazón de los paganos una espera aún confusa de esta venida. Punto 523. San Juan Bautista es el precursor inmediato del Señor, enviado para prepararle el camino, profeta del Altísimo. Sobrepasa a todos los profetas, de los que es el último, e inaugura el Evangelio. Desde el seno de su madre saluda la venida de Cristo y encuentra su alegría en ser el amigo del esposo, a quien señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, precediendo a Jesús con el espíritu y el poder de Elías. Da testimonio de él mediante su predicación, su bautismo de conversión y finalmente con su martirio. Punto 524. Al celebrar anualmente la liturgia del Adviento, la Iglesia actualiza esta espera del Mesías participando en la larga preparación de la primera venida del Salvador. Los fieles renuevan el ardiente deseo de su segunda venida, celebrando la natividad y el martirio del precursor. La Iglesia se une al deseo de éste. Es preciso que Él crezca y que yo disminuya. El misterio de Navidad. Punto 525.
Jesús nació en la humildad de un establo, de una familia pobre. Unos sencillos pastores son los primeros testigos del acontecimiento. En esta pobreza se manifiesta la gloria del cielo. La Iglesia no se cansa de cantar la gloria de esta noche. Hoy la Virgen da a luz al trascendente y la tierra ofrece una cueva al inaccesible. Los magos caminan con la estrella porque ha nacido por nosotros niño pequeñito, el Dios antes de los siglos. Punto 526. Hacerse niño con relación a Dios es la condición para entrar en el reino. Por eso es necesario abajarse, hacerse pequeño más todavía. Es necesario nacer de lo alto, nacer de Dios, para hacerse hijos de Dios. El misterio de Navidad se realiza en nosotros cuando Cristo toma forma en nosotros. Navidad es el misterio de este admirable intercambio. El creador del género humano, tomando cuerpo y alma, nace de una virgen y hecho hombre, sin concurso de varón, nos da parte en su divinidad. Los misterios de la infancia de Jesús. Punto 527. La circuncisión de Jesús al octavo día de su nacimiento es señal de su inserción en la descendencia de Abraham, en el pueblo de la alianza, de su sometimiento a la ley y de su consagración al culto de Israel, en el que participará durante toda su vida. Este signo prefigura la circuncisión en Cristo, que es el bautismo. Punto 528. La Epifanía es la manifestación de Jesús como Mesías de Israel, Hijo de Dios y Salvador del mundo, con el bautismo de Jesús en el Jordán y las bodas de Caná. La Epifanía celebra la adoración de Jesús por unos magos venidos de Oriente. En estos magos, representantes de religiones paganas de pueblos vecinos, el Evangelio ve las primicias de las naciones que acogen por la encarnación la buena nueva de la salvación. La llegada de los magos a Jerusalén para rendir homenaje al rey de los judíos muestra que buscan en Israel a la luz mesiánica de la estrella de David, al que será el rey de las naciones. Su venida significa que los gentiles no pueden descubrir a Jesús y adorarle como Hijo de Dios y Salvador del mundo, sino volviéndose hacia los judíos y recibiendo de ellos su promesa mesiánica, tal como está contenida en el Antiguo Testamento. La Epifanía manifiesta que la multitud de los gentiles entra en la familia de los patriarcas y adquiere la dignidad del pueblo elegido de Israel. Punto 529. La presentación de Jesús en el templo lo muestra como el primogénito que pertenece al Señor. Con Simeón y Ana, toda la expectación de Israel es la que viene al encuentro de su Salvador. La tradición bizantina llama así a este acontecimiento. Jesús es reconocido como el Mesías tan esperado, luz de las naciones y gloria de Israel, pero también signo de contradicción. La espada de dolor predicha a María, anuncia otra oblación perfecta y única, la de la cruz, que dará la salvación que Dios ha preparado ante todos los pueblos. Punto 530. La huida a Egipto y la matanza de los inocentes, manifestando la oposición de las tinieblas a la luz. Vino a su casa y los suyos no le recibieron. Toda la vida de Cristo estará bajo el signo de la persecución. Los suyos la comparten con él. Su vuelta de Egipto recuerda el Éxodo y presenta a Jesús como el liberador definitivo. Los misterios de la vida oculta de Jesús. Punto 531.
Jesús compartió durante la mayor parte de su vida la condición de la inmensa mayoría de los hombres, una vida cotidiana sin aparente importancia, vida de trabajo manual, vida religiosa judía sometida a la ley de Dios, vida en la comunidad. De todo este periodo se nos dice que Jesús estaba sometido a sus padres y que progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Punto 532. Con la sumisión a su madre y a su padre legal, Jesús cumple con perfección el cuarto mandamiento. Es la imagen temporal de su obediencia filial a su Padre Celestial. La sumisión cotidiana de Jesús a José y a María anunciaba y anticipaba la sumisión del Jueves Santo. No se haga mi voluntad. La obediencia de Cristo en lo cotidiano de la vida oculta inauguraba ya la obra de restauración de lo que la desobediencia de Adán había destruido. Punto 533. La vida oculta de Nazaret permite a todos entrar en comunión con Jesús a través de los caminos más ordinarios de la vida humana. Nazaret es la escuela donde empieza a entenderse la vida de Jesús. Es la escuela donde se inicia el conocimiento de su evangelio. Su primera lección es el silencio, como desearíamos que se renovará y fortalecerá en nosotros el amor al silencio. Este admirable e insuperable hábito del espíritu se nos ofrece además una lección de vida familiar. Que Nazaret nos enseñe el significado de la familia, su comunión de amor, su sencilla y austera belleza, su carácter sagrado e inviolable. Finalmente, aquí aprendemos también la lección del trabajo. Nazaret, la casa del hijo del artesano. Como deseamos comprender más en este lugar la austera pero redentora ley de trabajo humano. Queremos finalmente saludar desde aquí a todos los trabajadores del mundo y señalarles el gran modelo al hermano divino. Punto 534. El hallazgo de Jesús en el templo es el único suceso que rompe el silencio de los evangelios sobre los años ocultos de Jesús. Jesús deja entrever en ello el misterio de su consagración total a una misión derivada de su filiación divina. ¿No sabías que me debo a los asuntos de mi Padre? María y José no comprendieron esta palabra, pero lo acogieron en la fe, y María conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. A lo largo de todos los años en que Jesús permaneció oculto en el silencio de una vida ordinaria. 3. Los misterios de la vida pública de Jesús. El bautismo de Jesús. Punto 535. El comienzo de la vida pública de Jesús es un bautismo por Juan en el Jordán. Juan proclamaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Una multitud de pecadores, publicanos y soldados, fariseos y saduceos y prostitutas, viene a hacerse bautizar por él. Entonces aparece Jesús. El bautista duda. Jesús insiste y recibe el bautismo. Entonces el Espíritu Santo, en forma de paloma, viene sobre Jesús y la voz del cielo proclama que Él es mi Hijo amado. Es la manifestación, epifanía, de Jesús como Mesías de Israel e Hijo de Dios. Hasta aquí el punto 535. Continuaremos en el siguiente video. Gracias.